Vamos a leer nuestra Biblia en el capítulo 4 del libro de los Jueces, del 4 al 9. Leemos la palabra de Dios. En el capítulo 4, verso 4 dice: Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, que acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, en derrama de Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Ceres, de Netalí, y le dijo: ¿No te he mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve y junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo a 10,000 hombres de la tribu de Netalí y de la tribu de Zebulón? Y yo enviaré hacia ti al arroyo de Sison a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Ceres. Amén. Amantísimo Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, Padre bondadoso y divino, gracias te damos por tu palabra, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia y gracias por cada una de las cosas que tú haces por cada uno de nosotros. Gracias por morir en la cruz por nuestro pecado, perdonarnos y pagar el precio que nosotros merecíamos. Es en el nombre poderoso de Jesucristo que oramos. Amén. Resulta que debe para nosotros ser un tanto familiar, principalmente diría para las damas de nuestra congregación que tienen un tiempo estudiando el libro de los Jueces, y aquí hay algo muy importante. Débora, la única juez, única mujer entre 15 hombres. 13 jueces tuvo Israel, una mujer, y por último Dios levantó a Elí y a Samuel, que eran profetas, sacerdotes y también ejercían de jueces. Una madre para el pueblo. Jueces capítulo 4. Entendamos que la corrupción que precipita a los hombres en el pecado, tarde o temprano será marcada por sus consecuencias. Eso es claro. Los malos efectos que suelen tener tranquilidad a largo plazo resultan muy peligrosos. En la historia del pueblo de Israel, el pueblo había estado en tranquilidad durante 80 años. Un tiempo que debieron haberlo confirmado como un pueblo de Dios. Un tiempo que debió haber confirmado al pueblo, y el pueblo debió haberse adherir a Dios, a buscarle, a conocerle. Pero no fue así. Fue todo lo contrario. El pueblo se volvió presuntuoso, confiado, y volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, dice la lectura de la palabra. Ellos abandonaron a Dios y Dios prácticamente le dio la espalda, lo abandonó a ellos. 15 jueces tuvo el pueblo de Israel, entre los que figuran 12 hombres y Débora, y como mencioné antes, por último tuvo Elí y Samuel, Otoniel, Ahob, Sagar, Débora
Gedeón, Abimelech, Jair, Jefté, Iván, Isán, Tola, Adón y Sansón. Muchos conocen la historia de Sansón. Creo que de Sansón y de Gedeón es que la gente más resalta y más habla en el libro de los Jueces, por la forma como Dios lo levantó y por la forma como ellos, al final de cuentas, gobernaron. Dice la lectura, la palabra en el libro de los Jueces, que cada quien hacía como bien le parecía. Elí y Samuel, los últimos levantados para el pueblo fue desobediente, idólatra, y vivió varios ciclos de una declive moral y espiritual, donde Elí fue levantado como juez y no fue un buen ejemplo. Después, por último, fue levantado Samuel, el cual sí fue un buen ejemplo. Más de 350 años, alrededor de 400 años, el pueblo y la historia de Dios levantó hombres para juzgar los problemas puntuales del pueblo de Israel. Dios levantó hombres para que el pueblo prevaleciera en contra de sus enemigos. El tiempo de los jueces estuvo completamente desorganizado y estuvo en numerosos y fue subyugado y maltratado el pueblo de Israel por todos sus vecinos. Vecinos que hostigaban, maltrataban, ultrajaban al pueblo. Este periodo sucedió desde la muerte de Josué, periodo de la anarquía, realmente se llama la monarquía, hasta que se levantó Saúl como rey. El primer rey del Reino Unido de Israel. Saúl, David y Salomón comprendió el periodo del Reino Unido. El reino después de Salomón fue dividido entre el reino del norte y el reino del sur. En este tiempo, ningún juez fue algún jefe supremo. Su función no era lograr la unidad del pueblo en sí, ni de ninguna tribu. Su función fue solamente solventar los problemas puntuales del pueblo. Ustedes recuerdan cuando Moisés se sentaba a escuchar los problemas de las tribus, que vino su suegro Jetro, le dijo: pero Moisés, esto es un periodo muy agotador, esto es mucho trabajo, tú tienes que demandar líderes por tribus para que juzguen los problemas del pueblo, para que el pueblo corresponda a ellos, y los problemas que realmente son importantes, los que son grandes, los que ellos no pueden solucionar, pues que lo traigan a ti. Tú te estás desgastando y eso no te hace bien. Moisés, eso te estás enfermando. Prácticamente esto fue lo que pasó. El tema central que nosotros vamos a ver en el día de hoy es, como dice la palabra de Dios del libro de los Jueces, cada quien hizo como le parecía, pero Dios buscó redimir al pueblo de su pecado y volverlo a Él. Siempre fue su voluntad. El pueblo pecaba, se arrepentía, Dios lo regresaba. Nunca le quitó su protección. En el verso 4 del capítulo 4 dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot,
20 años de maltrato, opresión y martirio estaban marcando el inicio del liderazgo de una mujer. Dice que Sisara, el capitán del ejército opresor, subyugaba al pueblo. Y se levantó Débora, una mujer que dice la palabra de Dios, que tenía comunión con Dios. Una mujer líder entre miles de hombres elegida para dirigir los caminos del pueblo de Dios. Débora, como la llamaban, la profetisa, era la transmisora de los mensajes de Dios al pueblo. Ese fue el eje esencial y primordial de su ministerio. Esa fue la parte esencial para la que ella fue llamada. Ese fue su oficio, independientemente de que eligiera el liderazgo, independientemente de que Dios la pusiera en una posición en la que tuvo que hacer mucho más. Dice el texto que Débora se sentaba bajo una palmera a escuchar, a dirigir y a buscar al pueblo de Dios. Esto llevó a Débora a ser considerada la salvadora prácticamente del pueblo, una madre para el pueblo, un pueblo que en un momento de opresión se sintió huérfano, se sintió abandonado por un padre que ellos estaban reclamando que volviera su mirada a ellos. Y no había mucha forma porque realmente ellos no habían hecho lo bueno ante Dios. Y Dios dejaba que actuaran en su propia manera y se perdieran en su pecado. Su oficio no era liderar. Su oficio no fue de estar al frente del ejército. Su oficio era transmitir al pueblo de Dios lo designios que el Señor tenía para ellos. Y como parte de esto, cuando vamos al verso 5, dice el verso 5, y acostumbrada a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramat y Betel, en el monte de Efraín, los hijos de Israel subían a ella. Los hijos de Israel llegaban a ella para ser juzgados, para que ella oyera los problemas que tenían con el pueblo. Y como tenía comunión, como comunicaba el mensaje de parte de Dios, ella podría tomar una decisión. Cuando Jehová le ordenó que era la hora de liderar al pueblo, ella respondió. Los israelitas acudían a Débora para que lo juzgara. Débora tenía autoridad, como dice la palabra de Dios, como dice el texto, para sentenciar, fallar, opinar, valorar y para dirigir al pueblo. Después que está pasando esto, el verso 6, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Ceres, de Neftalí, de la tribu de Neftalí. Y él le dijo, y no te he mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte Tabor, y tomando contigo a 10 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Liderando bajo la autoridad de Dios, con el compromiso de no actuar bajo su propia conciencia, bajo su propio sentimiento, Débora ahora, no por razones pecaminosas, va a actuar y va a ordenar a su general o al general que estaba al frente del ejército en este momento a que inicie una batalla
para liberar el pueblo. Es probable, porque ahí dice en el texto, el Señor te ordena. Y cuando entendemos que el Señor te ordena, hablando de Barak, entendamos que es muy probable que Barak había pensado varias veces, había meditado combatir con Sisara, el capitán del ejército enemigo. Ahora, Sisara tenía un ejército muy numeroso y aparte de eso, los 900 carros de hierro que tenía en su ejército eran tema de oprimir o de que el pueblo vecino o que de sus enemigos sintieran temor de enfrentarlo. Era como que a Barak le faltaba cierto valor. Era como que le faltaba cierta decisión. O era que realmente necesitaba la confirmación de Dios para que fuera al combate. Y realmente entendemos que para que Barak fuera al combate, dos cosas tenían que pasar. Dice Proverbio 21:31, el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria pertenece al Señor. Dos cosas tenían que pasar para que Barak fuera al frente del ejército, tomara una decisión, fuera contra Sisara y armara la guerra. Número uno, necesitaba comisionarse como general y formar el ejército de una forma que él se sintiera respaldado. Y eso es exactamente lo que Débora está haciendo. Le está diciendo, no te ha dicho el Señor que vaya. Esta confirmación él necesitaba. Y la número dos que necesitaba era, necesitaba la dirección de Dios y el sello que le diera garantía de una victoria. Y esa garantía solamente la ofrecía Débora. ¿Por qué? Era la única que podía hablar con Dios. Era la única que podía transmitirle el mensaje de Dios a él. Ese sello, esa garantía que Barak necesitaba, Débora se la está dando aquí, en este verso, donde ella le dice, ve, junta a tu gente en el monte y pelea. Después le dice, reúne a 10,000. No solo a Barak se le dice que vaya al frente del ejército, se le dice con cuánta gente debe de ir. Se le dice reúne a 10,000 hombres. Se le da el número de hombres que debía elegir para emprender y sacar al pueblo de la opresión. No solamente se le dice el número de hombres, 10,000, se le dice de dónde tienen que ser. Se le dice claro, solamente de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zebulón. Hay algo histórico con eso. No era cualquier gente. Y trayendo otro pueblo, Jehová no le iba a garantizar la victoria. En el verso 6 dice, toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zebulón. Estas dos tribus eran las dos tribus colindantes del pueblo. Y de esas dos tribus, él iba a tomar 10,000 hombres y bajo esas condiciones y siguiéndose esos pasos comunicados por Dios, Jehová garantizaría la victoria. Aparte de eso, le dice dónde debe juntar el pueblo para pelear. Verso 7. Y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Le dicen, Barak,
en el monte Tabor. Allí junta a los 10,000 hombres para que peleen. Y lo primero que le dice, y traeré a ti todas las tropas preparadas, el ejército listo, y vamos a pelear. La hora de atacar ha llegado. Dios te ha elegido y Él te dará la victoria. Pero hay algo que está pasando. Débora le dice que Jehová lo va a entregar en sus manos. Barak insistió en algo esencial. Él le dice en el 8, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. ¿Por qué Barak hace eso? Bueno, Barak entiende que si Débora va con ellos, como ella comunica los mensajes de Dios, eso le hará sentir confianza a él y al pueblo. Y entonces, ella le dice, está bien, Barak, yo iré contigo. Yo acompañaré a tu ejército. Pero date cuenta de algo. Si yo te acompaño, no habrá nada de honra en la victoria que tú vas a tener. Barak, yo en el ejército, yo hablando al pueblo, yo teniendo presencia en el lugar, la gente ni se va a recordar de ti, por así decirlo. Estaba confiada de que el Señor le había prometido y no había ningún tipo de fatiga, no había ningún tipo de turbación en Débora. Ella estaba decidida a que el pueblo consiguiera la victoria. Ante un enemigo tan próspero, con un ejército numeroso, ella sabía que Jehová respaldaría las decisiones que le había comunicado. Y en el verso 9, ella le dice a Barak, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprende. No será tuya la gloria. Tú no recibirás la honra. Tú no recibirás reconocimientos en este día. No habrá nada para ti. La gente no te va a recordar. Todos aquí sabemos, inclusive los chiquitos, quiénes son los padres de la patria: Duarte, Sánchez y Mella. Y todo el mundo sabe lo que hizo Duarte, todo el mundo sabe lo que hizo Sánchez, todo el mundo sabe lo que hizo Mella. Cada quien tuvo un papel fundamental para nuestra independencia, y es así. Y República Dominicana es porque lo que ellos hicieron para liberarnos. Pero independientemente de ellos, que fueron la cara de los trinitarios y de esas 10 personas que estuvieron detrás de ellos, ahí hubieron gente numerosas con mucho valor que jugaron un papel importante. No es así con Barak. Barak pudo haber tenido el protagonismo esencial de esa batalla, pero decidió que Débora y Yael fueran el punto de lanza de este capítulo. Y tanto así lapidó el esposo de Débora. Dicen que el esposo de Débora era alguien que se dedicaba a las lámparas. Tenía una especie que hacía mechas también. Y trabajaba en parte del tiempo en el templo.
De ahí viene su nombre como apodo, que significa eso, lámpara. Y Débora significa abeja. ¿A qué nos lleva esto? Realmente nos lleva que cuando Débora le dice a Barak que su enemigo caerá en su mano, le dice: tu enemigo caerá en mano de una mujer. El comandante del ejército enemigo, el tipo que te ha oprimido, el que tú estás persiguiendo, tú estás cediendo a que sea una mujer que lo mate. Ni siquiera tú o tus hombres lo derrotarán. Jehová lo entregará en mis manos. La falta de valor, la falta de gallardía, la falta de decisión hace que el Señor emprenda el liderazgo en una mujer que en ese tiempo los niños y las mujeres no contaban para tal liderazgo. Hace que una mujer se lleve el reconocimiento. Barak subió con 10,000 hombres, 10,000 soldados listos para la batalla, y peleó, y Jehová le dio la victoria. Sisara puso su enfoque en los carros de hierro que tenía y en todos sus soldados. Nunca había perdido una batalla, y eso lo hacía un líder muy poderoso. Oprimió, consumió, menospreció al pueblo de Israel, que clamaba misericordia, que clamaba por un padre amoroso que los rescatara. Dios oyó el clamor y en vez de mandar a alguien, mandó una madre para el pueblo. Mandó a Débora. Le comentó el mensaje y le dijo: prepárate, porque hoy es el día que Jehová te dará la victoria. Hoy es el día. Jehová lo entregará en tus manos. En este día, la súplica de sabiduría, este es el día, dice ella. Valentía. No ha salido Jehová delante de ti. Ten valor y enfrenta a tu enemigo. Y después le dice: ¿a qué le temo? No es el mismo Dios que te está garantizando que te va a dar la victoria. El ejército enemigo será entregado en tus manos, como leímos en Proverbios capítulo 21, verso 31. El caballo se alista para la batalla, así mismo el soldado, pero al final de cuentas es Dios quien da la victoria. Pablo le dice a Timoteo: el atleta se prepara y lucha, pero solamente gana el que lucha legítimamente. Para concluir, entendamos que la cobardía de muchos hombres hace que mujeres jueguen un papel para la cual no fueron creadas. ¿Qué indico con esto? ¿Que está mal lo que hizo Débora? No, no está mal. Dios la levantó a ella, Dios la eligió, Dios puso en ella y en su corazón que fuera de esa manera. Débora tenía intimidad con Dios, dice la palabra. Pero los hombres en ese momento no querían ejercer el papel que le tocaba de liderazgo. ¿Pudo haber sido la Medosa esposo? ¿Pudo haber sido Barak? No, no fueron ninguno, fue Débora. Isaías capítulo 3, verso 12 dice: líderes inmaduros oprimen a mi pueblo y las mujeres lo gobiernan. Oh pueblo mío,
tus líderes te engañan y te llevan por el camino equivocado. ¿Está mal el liderazgo femenino? En ese punto no, porque Dios eligió a Débora con un propósito y para levantar el pueblo en un momento momentáneo. 40 años después que Dios eligió a Débora, el pueblo fue libre y vivió una vida rural. Bien. En este tiempo, mujeres y niños no eran considerados, lo voy a repetir. En este tiempo, mujeres y niños eran considerados incompetentes y aptos para el liderazgo y ejercer autoridad ante el pueblo. En este tiempo, en el tiempo en que Dios puso a Débora para que liberara a esa gente, las mujeres y los niños eran incompetentes. Débora ejerció un liderazgo en un momento crucial para su pueblo, en el que el pueblo estaba sumido en una crisis, y regresó el pueblo a la libertad de una manera momentánea. Entendamos que Débora constituyó la excepción de las reglas. Entendamos que no era algo normal, que no lo vamos a ver en toda la escritura, que una mujer haga lo que hizo Débora. Ahora, como estamos en el mes de la madre, yo entiendo que Débora marcó una diferencia, igual que Ruth, como lo hizo con Noemí, igual que Sara, igual que Esther, igual que muchas mujeres en la Biblia que hicieron una diferencia, que hubo una excepción. Y cuando el hombre no ejerce el liderazgo que le toca, ¿qué va a usar? Yo voy a usar a otra gente. Yo voy a usar a otra gente. No se justifica bajo ninguna circunstancia que una mujer usurpe la posición de líder de un hombre. Y eso no fue lo que hizo Débora. Débora siempre llamó al hombre a que se pusiera al frente. Siempre le demandó del hombre que ejerciera su rol. Siempre demandó a él que fuera responsable. Y siempre demandó lo que Dios le comunicó a ella. Lo primero que entendamos es que cuando Dios habla con ella, ella elige un general para el ejército y lo pone al frente y le dice lo que hay que hacer. No era ella que estaba ahí. Fueron gente elegida porque Dios comunicó a ella. Ella fue la transmisora del mensaje de Dios. Ese era su propósito. Yael, mujer de Heber, dice el texto más adelante que esta mujer agarró y cuando Sisara llegó cansado, le dio un vaso de leche y se durmió y agarró una estaca. Yo no sabía que la palabra 100 estaba en la Biblia, y la clavó en la 100 tan fuerte con un martillo que la estaca quedó clavada en el suelo también. Y eso provocó la muerte del general del ejército más bárbaro de ese tiempo. 2 mujeres acabaron con el líder más cruel de los últimos 20 años. Mujeres, siéntanse orgullosas. Y cuando decimos que la clavó en la 100, podemos ver que era un acto violento, crudo y cruel. Como le quitaron la vida a Sisara, pero realmente era algo normal para esta época. Era algo típico que algo así pasara. Dios mostró a ella cuál era su voluntad, y a falta de hombre para liderar, hombres llenos de cobardía y de pereza,
lleno de incredulidad, Dios levantó mujeres. En esos momentos, con el liderazgo de Débora, acabando con el ejército enemigo, comandado frente al ejército por el general Barak, frente al capitán Sisera, en ese momento el pueblo clamaba a Dios por una salida. En ese momento el pueblo clamó a Dios por el alivio de su sufrimiento. En esos momentos el pueblo clamó porque grande era su dolor. En esos momentos el pueblo clamó, gimió, lloró, pidió, exigió y demandó del Señor que lo liberara, porque era grande su aflicción. Y dice la palabra de Dios que Dios oyó y usó a Débora, que tenía comunión íntima con él, y ella fue, dice el texto, como una madre para Israel. En conclusión, hay que resaltar el valor que ella tuvo. El liderazgo no era la parte esencial de su ministerio. Débora fue elegida para comunicar al pueblo los mensajes de parte de Dios, ser una transmisora del mensaje de Dios. Y para en este momento, cuando el hombre no quiso ejercer el liderazgo, liberar de una manera momentánea al pueblo. Después el pueblo sintió esa libertad, ese libertinaje, ese hacer y deshacer. Y durante 40 años, y vinieron otros jueces, el pueblo normal. Y después de eso, dice la Biblia, que el pueblo volvió a hacer como bien le parecía, a desobedecer, y volvió a caer en manos de sus enemigos. El periodo de los jueces está marcado como un periodo bárbaro, como un periodo de barbarie realmente, porque el pueblo tuvo tiempo de más para adherirse a Dios, pero quiso vivir de su propia manera, quiso vivir como bien le parecía y pagó el precio. Cuando clamaba a Dios por ese Padre amoroso que lo rescatara, muchas veces Dios lo dejó sucumbido en su pecado, y otras veces levantó líderes que lo rescataron de manera momentánea. Y después eso dio paso a que viniera la monarquía y el Reino Unido de Saúl, David, Salomón. Amados hermanos, esta historia nos deja mucho que meditar, que aprender y que enseñar. Nosotros tenemos que ver que en los periodos difíciles y de aflicción, Dios va a usar a quien Él quiera para traernos liberación. Aún así, la Biblia dice muy claro que la mujer está hecha para ser tratada como un vaso frágil. Mujeres, amad a vuestro marido. Marido, respetad a vuestra esposa y tratadla como vaso frágil. Ese es el rol de la mujer de hoy. Y ese es el trato que nosotros como hombres le debemos dar.
así debe ser, porque así Dios manda que sea. Amén. Amantísimo Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Señor, en esta mañana te pedimos que si alguien necesita ser reconciliado contigo, si alguien está apartado, si alguien necesita conocerte más, si alguien necesita tener un encuentro contigo, Señor, que tú le hables a su corazón, que tú trates con él y que entienda que es pecador, que necesita a Cristo, que necesita salvación, que necesita restauración. Pon en nosotros un corazón como el de Débora, Señor, entregado y preparado para comunicar siempre la verdad tuya, preparado para decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. No como Barak y como los otros líderes, Señor, sin temor, porque tú no nos has dado a nosotros el espíritu de cobardía, sino de dominio propio y de templanza. Gracias, Padre amado, por tu bondad y misericordia para con nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.